Bueno, vamos a revisar entonces el asunto este que había quedado pendiente sobre el tema del sistema circulatorio. Entonces, pues, teóricamente hasta aquí debe ser lo que abarca su segundo examen parcial. Bien, este sistema lógicamente abarca los vasos sanguíneos y al final de la clase vemos un poquito de los vasos linfáticos. Vamos a ver que esto va a involucrar desde el corazón, el sistema arterial, el sistema venoso, los capilares y los vasos linfáticos. Para que tú entiendas de alguna u otra forma cómo funciona esto, es importante que tengas bastante claro el temita este de la anatomía del corazón y el flujo de sangre a través de dicho órgano. Bien, hay varias formas de hacer esto. Para mí la más fácil es siguiendo la manera en la que la sangre fluye a través del corazón. Y eso se hace partiendo primero de las venas cavas. Recuerda que las venas cavas llevan la sangre desoxigenada que vienen desde los tejidos. Entonces, esas venas cavas entran al corazón aquí, en la aurícula derecha. Luego esa sangre pasa hacia acá, al ventrículo derecho, a través de la válvula tricúspide. Luego esa sangre es bombeada del ventrículo derecho a este gran vaso que tú ves aquí. Este vaso es la arteria pulmonar, que va a tener una rama derecha y una rama izquierda. Entonces el aire que tiene oxígeno que tú captas del ambiente llega a tus alvéolos y aquí entonces esa sangre va a ser oxigenada. Esa sangre estaba desoxigenada, es oxigenada y entonces va a regresar de vuelta al corazón. En este caso va a regresar al corazón izquierdo acá, hacia la aurícula izquierda vía estos cuatro vasos que tú estás viendo acá rojitos, que serían dos venas pulmonares derechas y dos venas pulmonares izquierdas. O sea, cuatro en total. Luego eso va a pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo vía la válvula mitral y eventualmente el ventrículo izquierdo va a bombear esa sangre oxigenada vía la aorta hacia el resto del cuerpo. Y en los capilares se va a realizar intercambio gaseoso y eventualmente esa sangre se va a volver a desoxigenar y regresará nuevamente a la cava para ir hacia el corazón y ser nuevamente oxigenada en los pulmones. Y así el ciclo ese se repite cíclica y constantemente a lo largo de toda la vida. Es importante aquí en esta imagen destacar el espesor del ventrículo izquierdo, que te indica a ti que él tiene mucha potencia para bombear sangre para que él llegue hacia el resto del cuerpo. Tiene que ser un ventrículo con un músculo bien prominente, porque recuerda que él tiene que luchar contra toda la presión arterial que ejerce la aorta, ¿ok? Mientras que del lado derecho, la arteria pulmonar ciertamente maneja presiones mucho más bajas. Por eso es que el ventrículo derecho, en términos de espesor, es mucho más delgadito. Bien, entonces en esta imagen acá, tú tienes un mediastino, y le han retirado el corazón. Y ves entonces el calibre de los grandes vasos. De que está aquí es la arteria pulmonar, de que está aquí es la aorta, y esto que está aquí es parte de la vena cava superior. Entonces, en el sistema pulmonar es que nosotros oxigenamos la sangre y esa sangre oxigenada llega a todos los tejidos vía la circulación arterial sistémica. ¿Ok? Eventualmente vamos a ver que los linfáticos que nosotros mencionamos en una clase anterior son unos vasos que sirven como una especie de drenaje. Cuando el líquido se acumula, recuerda por ese tema de alteración de presión hemodinámica, de presión hidrostática y presión osmótica, algo de fluido se va a liquear a los tejidos intersticiales. Bueno, ese tejido, perdón, ese fluido que se fuga va a ser drenado gracias a los sistemas de vasitos linfáticos que eventualmente convergen y se vacían hacia las grandes venas por vasos como este que está aquí verdecito, es el ducto torácico. Pero es porque tú ves el calibre de las arterias más grandes, ¿verdad? Que son arterias con un calibre
bastante considerable. Bien, tenemos también que el endotelio es la capa más interna de los vasos sanguíneos. Desde el punto de vista histológico, el endotelio está tapizado o constituido por epitelio escamoso simple. El endotelio tiene muchas funciones, vamos a ir definiéndolas a lo largo de la clase. El endotelio, una de las más importantes de sus funciones es que él nunca va a permitir que se forme un coágulo dentro de un vaso sanguíneo sano. No, si eso pasa, eso sería patológico y constituiría entonces a una trombosis. Entonces, en este sentido, el endotelio es antitrombogénico. Él nunca va a permitir que se forme un coágulo dentro de un vaso sanguíneo como tal, a menos que exista una lesión vascular, donde pues lo que ocurriría es la hemostasia, que es un proceso pues totalmente fisiológico. Lo otro es que el endotelio es como una barrera que comunica la sangre con los tejidos y permite que ciertas cosas entren y ciertas cosas salgan entre estos compartimientos. Y también el endotelio permite que los leucocitos salgan a los tejidos que están bajo ataque durante la respuesta inflamatoria. Ese fenómeno ocurre principalmente en las vénulas postcapilares. ¿Ves este vaso que está acá? ¿Es una arteria o es una vena? Bueno, gracias al zigzag este que rodea a la capa más interna, podemos decir con alta certeza de que esto es una arteria. Ese zigzag representa la lámina elástica interna. Y los vasos que tienen lámina elástica interna son, por definición, las arterias. Bien, como ya discutí anteriormente en la imagen anterior, el corazón pues va a tener dos aurículas que reciben sangre, aurícula derecha, aurícula izquierda, y dos ventrículos que bombean sangre, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, que conectan con la arteria pulmonar y la aorta respectivamente. Nuevamente aquí es para destacar el grosor o la prominencia del ventrículo izquierdo, que ciertamente tiene que ser muy fuerte para poder bombear sangre contra la aorta. ¿Okay? La aorta normalmente la presión es de 120/80 y mete que el paciente fuera hipertenso, con una presión de 140/90, 180/100, la aorta estuviera bien apretada. Entonces, para lograr vencer esa aorta hipertensa, el ventrículo tuviera que latir con mucha más potencia a lo largo de toda la vida, porque recuerda que la hipertensión no se cura como tal, se maneja y se controla. Ahora ponte que el paciente simplemente pues no buscó atención o no compró las medicinas o simplemente no hizo caso, como ocurre en la gran mayoría de los casos. Ciertamente la hipertensión arterial no duele, no molesta, no nada de esas cosas. Entonces, el resultado de eso es que el ventrículo izquierdo va a tener que luchar eternamente contra esa aorta hipertensa y él va a tener que adaptarse, va a tener que volverse más fuerte, va a tener que latir con más potencia. Y eso lo logra a través de la hipertrofia, ¿ok? Cuando hay hipertrofia, las fibras musculares individuales aumentan su tamaño, aumentan su cantidad de elementos contráctiles y eso le ayuda eventualmente al corazón a latir con mucha más potencia. El problema de eso es que eso tiene un costo. El corazón aumenta de tamaño, eventualmente la capacidad de contracción tiene un límite, la adaptación tiene límites y eventualmente si no haces nada, si el paciente no hace nada, su corazón va a quedar en algún grado de falla cardíaca, ¿ok? Que repito, como la hipertensión no se cura, esa falla cardíaca va a ir cada vez más en aumento. Y entonces eventualmente es una consecuencia no deseada de la hipertensión arterial. Es un paciente que el tipo tiene una hipertensión no controlada y sin darse cuenta le está generando un daño crónico a su pobre corazón. Ese es parte del problema de la hipertensión. Corazón todo hipertrófico al principio sí, se contrae con mucha potencia y vence esa aorta hipertensa. Pero como es tanto músculo cardíaco, la cavidad se pone chiquitita y entonces el corazón va a tener un efecto de llenado. Por eso es que lo que va a tener allí es una falla cardíaca
con disfunción de tipo diastólica, que eso se pone peor con el tiempo si no se hace nada. Entonces, eso sería una razón por la cual nos preocupa que un paciente sea hipertenso, porque sabemos que si no hacemos nada al respecto, eventualmente él va a tener un compromiso importante a nivel de su ventrículo izquierdo. Corazón, el ventrículo derecho se pone grueso cuando hay aumento de presión en el lado derecho. Eso ocurre, por ejemplo, cuando hay algún problema de estenosis pulmonar o hipertensión pulmonar, o la razón que más se me ocurre es en cardiopatías congénitas como la tetralogía de Fallot, que asumo que tú has escuchado en alguna otra clase. Bien, independientemente de qué cavidad del corazón estés estudiando, tú vas a encontrar esencialmente tres capas, ¿no? Vas a encontrar una capa de el endocardio, que es más interno, el miocardio y el epicardio, que es el más externo. Bien, el endocardio consiste esencialmente de endotelio. Aquí no se ve porque pues, se perdió en esta preparación. Hay algo de músculo liso disperso y tienes una capa subendocárdica que tiene unas fibras bien especiales, que se llaman las fibras de Purkinje, que serían estas fibras acá especiales modificadas que tienen amplio citoplasma pálido. Esas fibras de Purkinje son importantes porque van a participar al momento del sistema de conducción y contracción de los ventrículos. ¿Qué pasó? Mm. Bien, entonces aquí esto es el endocardio, ves el endotelio que lo reviste de forma interna. El endotelio no tiene que ser continuo todo, o sea, no tiene que estar todo pegado a las células, no. Aunque estén ahí alguna separación, eso es lo normal. Acá abajo hay algo de músculo liso, algo de tejido con fibras elásticas, y aquí en la capa supraendocárdica es que se encuentran las fibras de Purkinje, que tienen amplio citoplasma pálido y que, reitero, participan en el temita de eh, la contracción simultánea y sincrónica de los ventrículos, de que son fibras musculares mucho más grandes, ¿sí? Mucho más grandes que las del miocardio y con amplio citoplasma pálido. Bien, con respecto al miocardio, pues ya lo conocimos nosotros en la clase del músculo como tal. Son fibras musculares con un sistema de conducción, perdón, con un sistema de contracción tipo sarcómera, por lo tanto son estriadas. Y lo que sí es cierto es que aquí el núcleo es único y central. Y las fibras estas se caracterizan por la presencia de los discos intercalares. Como este corte es transversal, esto aquí no se va a apreciar como tal. Y como vimos anteriormente en las imágenes esquemáticas del corazón, el miocardio va a ser mucho más prominente hacia el ventrículo izquierdo porque pues él es el que tiene que luchar con presiones mucho más elevadas propias de la presión arterial sistémica. Acá será entonces un corazón, bueno, no un corazón, no, unas fibras musculares cardíacas en un corte de tipo longitudinal. ¿Ves las rayitas? Las rayitas constituyen a las sarcómeras, o sea, el aparato de conducción, perdón, de contracción de estas fibras. El núcleo es único y central. Y esta rayita que está aquí, esta que está acá, esta que está acá, esta que está acá, eso corresponde con los discos intercalares, ¿no? Que son sistemas de uniones intercelulares bien complejas, donde hay gap junctions, desmosomas y adherent junctions que se encargan de mantener todo esto debidamente interconectado.
Bien, entonces aquí con la flecha esta negrita se ven bien, con mucha más calidad, el temita este de las fibras musculares de Purkinje, que son mucho más grandes, con mucho más citoplasma pálido. ¿Ok? Son fibras especiales modificadas que, repito, participan en el sistema de conducción eléctrica de los ventrículos. Y aquí el temita este de algo de fibra muscular lisa que nosotros encontramos en esto, parte de la capa de esto del endocardio. Bien, y el epicardio es la capa más externa, más constituir esencialmente mesotelio, que pues desde el punto de vista histológico también es epitelio escamoso simple. Aquí encontramos algo de vasitos sanguíneos y algo de nervios. El epicardio es importante porque él tiene algo de tejido adiposo que es importante para que se amortigüen algunos movimientos de la contracción propia del corazón. Pues si agarras un corazón y lo ves todas las capitas de adentro hacia afuera, tienes aquí la cavidad, tienes la capa del endocardio, tienes la capa del miocardio que es mucho más prominente y tienes aquí externamente el epicardio con su grasita. Ves que el epicardio corresponde con el pericardio visceral. ¿Ok? Luego viene un espacio que es la cavidad pericárdica, o el espacio pericárdico, y luego hay una capa más externa de pericardio que es el pericardio parietal, parietal de pared. Entonces, colectivamente, todo esto es el pericardio. Por eso se divide, reitero, en un pericardio visceral que corresponde con el epicardio y un pericardio parietal que es el más externo. Parietal quiere decir de pared. Bien, por acá entonces el miocardio, toda esta grasa es de el epicardio y aquí entonces un vaso bien prominente, ¿no? Es una arteria coronaria que se acompaña de otros vasitos. Esos otros vasitos son los vasa vasorum, los vasos que definiremos que son más adelante. Bien, por acá esto es una autopsia, es para que tú veas que el corazón no está libre en el mediastino ni en la cavidad torácica. El corazón existe dentro de un sistema de saquitos o membranitas que lo contienen. Esos sistemas de membranitas corresponden con el pericardio. Lo correspondiente ocurre con la pleura de los pulmones y con el peritoneo de los órganos intraperitoneales. Recuerda que son las membranas serosas y que están revestidas por mesotelio. Bien, en esta tinción de masón se ven bastante mejor resaltadas el temita este de las fibras de Purkinje. Recuerda que son fibras mucho más grandes que el resto de las fibras del corazón, tienen amplio citoplasma pálido porque tienen mucho más glucógeno. Son fibras enormes, modificadas, que participan en el sistema este de contracción eléctrica de los ventrículos y reitero, se localizan hacia la capa subendocárdica. Bien, con respecto a la pared vascular, independientemente de qué vaso tú estés estudiando, todo va a tener en menor o mayor medida, de adentro hacia afuera, endotelio, van a tener una capa de músculo liso y van a tener una capa más externa de tejido conectivo. Eso va a variar si tú estás estudiando una arteria o una vena, y depende del calibre también, pero todos comparten esencialmente esas capas. Bien, internamente tenemos el endotelio, que reitero, es epitelio escamoso simple y es el que sirve como barrera entre el contenido de la sangre y el contenido de el compartimento de los tejidos como tal. Entonces, eso ocurre gracias a que el endotelio tiene una membrana basal que es bien desarrollada y que entonces permite que ciertas moléculas entren, otras no, por distintos mecanismos. Difusión simple, facilitada, endocitosis, exocitosis. Eso va a ser variable dependiendo de qué órgano sea el que nosotros estemos estudiando. Bien, importante es que el endotelio nunca va a permitir que se forme un coágulo en un vaso sano, o sea, un vaso que no esté lesionado. Entonces, un endotelio sano
es un endotelio antitrombogénico, o sea, un endotelio que no permite la formación de un coágulo como tal. Ciertamente, si tú te cortas sin querer queriendo, si no fuera porque se forma un coagulito, eventualmente, por chiquita que sea la cortada, eso va a sangrar, eso no va a dejar de sangrar. Entonces, cuando tú te cortas, te forma un pequeño coagulito que sella el defecto. ¿Ok? Ese proceso que es normal y que ocurre frente a la lesión vascular, se llama hemostasia, pero ves que la condición allí fue que existió lesión vascular, ¿ok? Si no hay lesión vascular, de ninguna manera tiene por qué formarse un coágulo dentro de un vaso sanguíneo. Repito, no sería siempre patológico y correspondería con una trombosis. También el endotelio participa en regular el tono vascular, también permite que los vasos sean el sitio donde los leucocitos abandonen la circulación durante la respuesta inflamatoria. Repito, eso ocurre principalmente en las vénulas postcapilares o postterminales. Son términos perfectamente afines. También el endotelio secreta muchos factores de crecimiento, pero quizás más importante es el factor de crecimiento vascular endotelial. Gracias a este factor de crecimiento se forman nuevos vasos a partir de vasos preexistentes. Ese proceso se llama la angiogénesis y es fundamental, por ejemplo, en la reparación de los tejidos. Porque cuando tú vas a reparar un tejido, tú requieres que se formen más vasitos porque tus células van a comenzar a proliferar. Y esas células que proliferan son demandantes de oxígeno, son demandantes de glucosa, de dióxido de carbono, son demandantes de un montón de cosas. Y para que esas cosas pues puedan llegar a estas nuevas células, necesitamos más vasitos, ¿ok? Por eso necesitamos vasitos, fabricarlos a partir del proceso de angiogénesis. También es importante este proceso durante la proliferación de una célula tumoral. Puede ser la célula más maligna que a ti se te ocurra. La más maligna, ponle el nombre que a ti pues más te guste. Sin su correspondiente aporte sanguíneo, esa célula nunca va a poder crecer y por lo tanto el tumor nunca va a poder desarrollarse. Por lo tanto, los tumores tienen la capacidad de inducirse su propia angiogénesis, que es un target considerable al momento de frustrar el crecimiento de un posible tumor. Bien, como ya mencioné bastante hasta este momento, el endotelio es antitrombogénico. Repito, el endotelio nunca va a permitir que se forme un coágulo dentro de un vaso sanguíneo sano. Eso sería una trombosis y las trombosis siempre son patológicas. La formación de un trombo se explica por la triada de Virchow, donde tú tienes tres elementos que incluyen a la lesión vascular persistente, el otro sería la, esto, sería la éstasis venosas o el flujo sanguíneo turbulento. Eso depende si es arteria o vena, más que todo es agrupado en el contexto este del flujo sanguíneo anormal. Y el último elemento, la triada de Virchow, es estados de hipercoagulabilidad. La formación de un trombo depende de estos elementos de la triada de Virchow. En un inicio, el problema del trombo es que el trombo obstruye. Y cuando el trombo obstruye, entonces no le va a llegar sangre al tejido involucrado. Eso por una parte. Hay veces que el trombo crece tanto que se libera un pedacito del trombo por la circulación sistémica. Eso es especialmente peligroso, pues cuando eso ocurre, el trombo se va a transformar entonces en un émbolo. Y entonces ese émbolo va a viajar por toda la circulación y eventualmente va a llegar a parar, quién sabe dónde. Te voy a decir dónde va a parar. Va a parar en un vaso lo suficientemente pequeño para que no se pueda entonces seguir avanzando y allí ese émbolo va a obstruir. Entonces, estas obstrucciones por trombosis forman parte de los males que a nosotros hoy en día nos matan, lo que yo siempre trato de referirles como dentro del espectro de la enfermedad cardiovascular.
los infartos, la enfermedad cerebrovascular, el tromboembolismo pulmonar, todo tiene alguna u otra base que se relaciona con la trombosis. Bien, los vasos sanguíneos tienen músculo liso, ¿ok? Obviamente eso es más prominente en las arterias. Músculo liso que se dispone de forma en espiral a través de estos vasos. El músculo liso se contrae o se relaja, esto para permitir que el vaso pues aumente o disminuya su diámetro, su calibre. En esta aorta súper prominente el temita este del músculo liso, y eso es lógico porque la aorta necesita mantener un tono vascular. Y para que eso ocurra adecuadamente, tiene que tener un músculo liso bien prominente que mantenga adecuadamente el tono vascular de este vaso. Bien, y también más externamente vamos a encontrar tejido conectivo en los vasos, con colágeno, con fibras elásticas, con proteoglucanos, con ácido hialurónico. Entre otras cosas, ese tejido conectivo del vaso sanguíneo es útil para anclarlo a su correspondiente región del cuerpo. Porque si no fuera por eso, pues queda ese vaso por ahí bailando y eso pues no sería correcto, ¿no? Tienes por acá, en esta tensión de masón, un vaso con todo azul, con mucho tejido conectivo. Yo me atrevería a decir, sin miedo a equivocarme, que este vaso tiene que ser una vena, ¿ok? Porque las venas son las que tienen mucha mayor cantidad de tejido conectivo en sus capas. Bien, entonces vamos a ver ahora sí los grandes vasos, qué características tienen. Deme un segundo, pongo un poquito de agua y ya continúo.
Ahora sí, es que tuve que cambiar de sitio. No podía hablar allá mucha bulla. Bien, ¿cómo quito esto de aquí? Bien. Entonces, pues hemos definido hasta este momento que los vasos sanguíneos todos tienen componentes en común. Tienen endotelio, músculo liso y y tejido conectivo que es más externo. Entonces, puntualmente hablando de los vasos sanguíneos, ellos van a tener ciertas organizaciones por túnicas, ¿ok? Vamos a tener la túnica íntima, que es la capa más interna, que va entonces a estar constituida por endotelio y la capa subendotelial. En algunos vasos más grandes puede que encuentres algo de músculo liso ahí disperso también. Las arterias se caracterizan porque en la túnica íntima encontramos la lámina elástica interna. Esa es más o menos como la que nosotros vimos en la imagen que salía al principio de la clase. La túnica media es la que corresponde con todas las capas de músculo liso, esas que se disponen de forma helicoidal. ¿Ok? Principalmente ese músculo liso, por un tema bastante lógico, tiene que ser más prominente hacia la contraparte arterial. ¿Ok? Y en las arterias más grandes, aquí encontramos cantidades variables de tejido elástico que se organiza y forma a la lámina elástica externa. Y la capa más hacia afuera, o sea, la más externa de los vasos sanguíneos, es la que corresponde con el tejido conectivo. Esta se llama la túnica adventicia. Aquí encontramos sobre todo colágeno tipo 1, que corresponde con tejido conectivo denso y regular, y algo a veces de fibras elásticas dispersas. Eso es variable, depende del vaso que estemos estudiando. Ciertamente la túnica adventicia es más prominente en las venas en comparación con las arterias, y es importante al momento de esto, el tema este de anclar el vaso a su correspondiente órgano. Bien, entonces tenemos por acá que tenemos una arteria, ves la prominencia del músculo liso, es muy grueso, es muy prominente. Esto es lógico porque el músculo liso aquí es importante en el tema este de mantener la presión arterial. Y ves que a diferencia de la vena, la arteria va a tener una lámina elástica interna, aquí está sobresaltado por este cuadrito azul, y una lámina elástica externa. Ese fenómeno de organización de láminas elásticas no se ve en las venas y es una manera importante de diferenciar un vaso versus el otro. Mientras que en la vena sí puede que exista algo de músculo liso, ciertamente nunca tan prominente como en la arteria, y lo que sí es mucho más prominente es la capa de tejido conectivo de la túnica adventicia. Eso es lo que sería mucho más llamativo y mucho más característico hacia los vasos venosos. Bien, por acá hay una aorta. En la aorta, en todo el espesor del músculo liso, tú encuentras muchísimas láminas elásticas, ¿ok? Probablemente hasta más de 50 capas es lo que dice la literatura. O sea, y eso es bastante lógico porque es el vaso más prominente de todo el cuerpo, el vaso arterial, mientras que en la vena cava tú encuentras músculo también y encuentras algo de tejido elástico, de fibras elásticas dispersas, pero nunca tan prominentes ni nunca tan organizadas como lo que ocurre en su contraparte de la aorta. Entonces, esto sería una excepción a lo que yo he dicho hasta el momento. Entonces, en las venas más grandes, como la vena cava, sí es posible encontrar algo de fibras elásticas, pero reitero, dispersas y nunca tan prominentes y nunca tan organizadas como el fenómeno que nosotros encontramos en su contraparte arterial. Bien, todos estos sistemas de ese montón de músculo liso, todo ese montón de fibras elásticas, todo ese montón de tejido conectivo de la túnica adventicia, todo eso, irónicamente, a pesar de que hacer un vaso, todo eso requiere su propio aporte sanguíneo. Requerimos pequeños vasitos que irriguen
estas capitas. Entonces, esos vasitos que crean esas capas son los vasos de los vasos, o también llamados vasos vasorum. Tú encuentras sobre todo los vasos vasorum hacia la túnica adventicia. Son pequeñas arteriolitas, venulitas, nervios y capilarcitos que le proveen soporte metabólico, perdón, a estas capas más prominentes de estos grandes vasos, ¿no? Tienes aquí una capa con mucho tejido elástico. Las fibras elásticas son como un zigzag, ¿ok? Y ves estos vasitos chiquititos que la acompañan. Eso correspondería con los vasas vasorum, ¿ok? Tienes aquí, por ejemplo, este gran vaso. Esto aquí es el tejido conectivo denso irregular propio de la túnica adventicia. Y ves estos vasitos chiquititos que acompañan entonces esa túnica adventicia. Esos vasitos chiquititos corresponden entonces con el vasa vasorum. Bien, habiendo mencionado esas sutiles pero importantes diferencias morfológicas entre vasos, podemos hablar entonces puntualmente de las arterias como tal. ¿Ok? Entonces, las arterias nacen, como ya nosotros discutimos anteriormente, del ventrículo izquierdo, que principalmente las más importantes, siendo la excepción a esta regla, la arteria pulmonar que nace del ventrículo derecho. Entonces, la aorta y sus ramas más grandes y la arteria pulmonar son las arterias más prominentes de todo el cuerpo. ¿Ok? Del punto de vista histológico, a las arterias estas más grandes se le llama arterias elásticas por la gran cantidad de tejido elástico que encontramos en las paredes de estos vasos. Entonces tienes la aorta, ¿ok? Es el callado aórtico o arco de la aorta. Ambos términos son perfectamente afines. Y entonces tiene esta primera rama que es el tronco brachiocefálico, que en la parte arterial es único. ¿Ok? En la parte de no sé si hay un tronco brachiocefálico derecho o izquierdo, aquí solamente es uno, que se divide en la arteria subclavia izquierda y en la carótida, perdón, derecha, y en la carótida común derecha. Y luego tienes esta por acá, que ahora sí es la carótida común izquierda, y ahora sí la subclavia izquierda. Pero estos son vasos bien prominentes, vasos arteriales. Entonces que todo esto corresponde con arterias elásticas. Tienen mucha cantidad de fibras elásticas en su túnica media. Obviamente este fenómeno es mucho más prominente en la aorta. Como dijimos, aquí tú encuentras hasta 50 láminas elásticas dentro de su túnica media, ¿ok? Entonces por acá ves el fenómeno este con esta tensión elástica, ves la cantidad de fibras elásticas que se encuentran en el espesor del músculo liso de la túnica media. Vamos a contarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50. ¿Ok? Un montón de fibras elásticas. Este fenómeno que tú estás viendo aquí en la pantalla, esto solamente ocurre en las arterias elásticas y va a ser mucho más prominente hacia la aorta. Ciertamente tiene bastante túnica adventicia, pero en términos de proporciones, la arteria va a tener mayor cantidad de túnica media en comparación con la túnica adventicia. ¿Ok? Entonces, todo ese montón de tejido elástico es necesario para mantener el tono vascular, para poder mantener la presión arterial y poder mantener el flujo sanguíneo. Eso es importante porque esto va a mantener y va a poder entonces propagar la fuerza del ventrículo cuando éste se contrae. Y ese montón de tejido elástico lo que hace es poder mantener la presión arterial a medida que la sangre se aleja del corazón. El problema es cuando tienes acá el problema no, lo relativo, no tienes acá una Cheyenne, ciertamente por ser esto una arteria elástica, ves los zigzags, todos esos zigzags corresponden con todo el tejido elástico que se encuentra en el espesor de la túnica media. Lógicamente, como se ve rosado sobre rosado, el contraste es subóptimo y por eso es que es mucho más fácil verlo con su respectiva tensión elástica que la que yo he usado con resultados subóptimos, por cierto, es la tensión de Verhoeven, porque acá todo manchado de negro. La verdad es que pues, ojalá siempre fuera así, va a ser súper bonito. Este le solo llegué, ahorita no me acuerdo cómo se llama esta tinción. Se me va el nombre. Algo al leído. Eso sale ahí. Si usted tiene chances de
acuerdas, lo revisan, ¿no? Pero el punto es que es como te resalta súper bonito las cantidades de tejido elástico de esta arteria estoelástica. Bien, solamente para mencionarlo como algo de términos generales, porque eventualmente cuando tú avances en tu carrera, deberás hablar con mucho más detalle sobre el tema de la aterosclerosis y la formación de la placa de ateroma. ¿Por qué? Porque eso es parte de la enfermedad cardiovascular que forma parte de todas las cosas que hoy en día inevitablemente nos matan a nosotros, lo que yo siempre les menciono como parte del espectro de la enfermedad cardiovascular. Bien, hay muchas formas en la que esto ocurre. Es una enfermedad multifactorial y un evento que es muy importante aquí es la dieta. Si yo como mucho colesterol, eventualmente mi utilización de colesterol va a ser inapropiada, porque normalmente mi colesterol, lo que yo requiero lo guardo y el resto lo elimino a través de la bilis, ¿ok? Pero si yo como demasiado colesterol, puede que eventualmente el colesterol se comience a depositar en sitios que no debe. Un sitio de estos es la pared de las arterias. Esto es especialmente sensitivo en las arterias coronarias. ¿Qué pasa? A tu sistema inmunológico, llámese los macrófagos, no le gustan el colesterol en ese sitio. Y entonces esa arteria se inflama, ¿ok? Se inflama la pared de la arteria porque los macrófagos comienzan a fagocitar todo ese colesterol, ese proceso de inflamación, reparación, porque lógicamente la persona no deja de consumir colesterol, porque pues quien hace dieta, sinceramente, ustedes porque tienen tiempo, pero ustedes conocer a un adulto ya como tal, o sea, está duro que modifiques tus hábitos alimenticios. No es imposible, pero está bien, bien, bien difícil, ¿ok? Ya me dirás en tu momento cómo te va con eso. Entonces, el vaso se inflama, se repara, se inflama, se repara, se inflama, se repara, y todo eso hace que el vaso se endurezca y todo se comienza a depositar, toda esta gran placa de ateroma que cada vez crece más, 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 más y más. Entonces, esa placa de ateroma poco a poco va obstruyendo la luz o el lumen de esa pobre arteria coronaria. El problema de esto es que esto aporta a la triada de Virchow. Recuerda que los elementos eran lesión vascular sostenida y un flujo sanguíneo turbulento. Entonces, aquí en esta placa de ateroma hay lesión vascular y el flujo es turbulento. Entonces, un día esta placa de ateroma, ¡pum!, se va a romper y se va a formar un coágulo dentro de este vaso sanguíneo, dentro de esta arteria coronaria. O sea, se va a formar una trombosis. Y la trombosis que obstruye es la que va a llevar a la obstrucción del 100% de este vaso. Entonces, es en ese momento que el paciente inevitablemente se va a infartar, ¿ok? Recuerda que este fenómeno es propio de las arterias porque en las arterias el flujo es activo y es turbulento, mientras que en las venas el flujo es mucho, mucho, mucho más pasivo. Bien, y finalmente, pues no finalmente que no, estamos bien lejos de finalizar. Tenemos arterias musculares, lo siguiente. ¿Ok? Estas arterias son las que llevan entonces sangre a los órganos del cuerpo. Aquí, pues, obviamente el tejido elástico es mucho menos prominente. Ciertamente tienes una lámina elástica interna bien, bien, bien desarrollada y tienes bastante tejido fibroelástico, perdón, hacia la lámina elástica externa. ¿Ok? Entonces, estas arterias son, por ejemplo, la coronaria, la arteria renal y las arterias grandes a nivel gastrointestinal. Ve aquí esta arteria con esta extinción elástica, ves cómo está bien delimitada la capa elástica interna y la capa elástica externa, y a diferencia de la anterior, el tejido elástico está más compartamentalizado. ¿Ok? Ya no existe todo ese montón de tejido elástico en el espesor del músculo liso de la túnica media. Claro que no. Esto es propio de una arteria muscular. Por acá, pues, no me consta mucho esta imagen.
La puse porque la leyenda dice que es una arteria muscular, pero ciertamente sí se ve algo de lámina elástica interna, ¿no? El zigzag ese clásico. No veo muy bien la lámina elástica externa, mejor dicho, no la veo. Yo creo que ante la duda, lo correcto sería solicitar una tinción elástica. Yo te puedo decir aquí con esto es una arteria, sin mayor lugar a duda. Lo que sí no pudiera subdividirla porque no puedo evaluar qué tan prominente o qué tan escaso es el tejido muscular. Ahí sí yo creo que sería un poco reckless decirte, Butún, eso es una arteria muscular porque ay, no, yo creo que no se ve. Pero por lo menos sí se ve la lámina elástica interna y con eso creo que es suficiente recurso para llamarle con esto, con bastante propiedad, una arteria como tal. ¿Ves estas bolitas que están aquí? Bola, 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 bolita, bola cortada. Esas son fibras nerviosas periféricas, como las conocimos nosotros en las clases anteriores. Bien, y nuevamente por acá, obviamente no es la mejor imagen, reconozco que no tiene el mejor detalle, pero es una arteria con una tensión elástica. Y ves cómo está bien resaltada la lámina elástica interna y la lámina elástica externa. Entonces, ahora sí con estos datos morfológicos que están bastante claros, yo sí me atrevo a decir con bastante certeza, esto es una arteria muscular. Por acá tenemos un vaso bien prominente. Si hacemos aumento, vamos a ver que sí es apreciable el fenómeno de la lámina elástica interna. Por lo tanto, esto es una arteria y la capa de músculo es bien prominente. Lo que sí yo tengo algo de duda, yo creo que sí está, pero no la veo con tanta claridad, es la lámina elástica externa. Frente a estos casos, lo correcto para poder evitar equivocarnos es decir con propiedad solamente puedo decirlo si tengo una tensión elástica. Si no, te puedo decir yo, esto es una arteria. Hasta este punto, ¿cómo diferencio yo, si no tengo recursos por una tensión, si el asunto es arteria o vena? Bueno, lo primero es la que es más fácil de ver, la lámina elástica interna. Si la puedo ver, butum, yo te digo, esto es una arteria. Y lo otro es que ante la duda debo solicitar una tinción de fibras elásticas. Lo otro que puede ayudar también es que en las arterias la capa de músculo es mucho más prominente en comparación con la túnica media, mientras que en las venas el fenómeno es lo contrario. Y lo otro es que en las venas el lumen suele ser mucho más dilatado. No son 100% fidedignas esas características, pues porque son bien variables. Por ejemplo, tú ves que yo digo aquí que, mira, aquí es tan prominente la túnica media como la túnica adventicia, eso es cierto, pero digo que no son ni que 100%, pero ciertamente, si tú evalúas esas características, alguna te debe dar la correspondiente respuesta, ¿ok? De todos esos recursos morfológicos, alguno te debe resolver tu correspondiente duda. Bien, finalmente encontramos las arterias más chiquititas, ¿no? Que son arterias pequeñas que eventualmente se transforman en las arteriolas. O sea, son chiquititas, tienen una o dos capitas de músculo liso y ya no van a tener ni tejido elástico y tampoco van a tener una capa adventicia muy delgadita. Ya esto es microvasculatura. Mira esto, 0,1 milímetros. Eso ya no se ve con el ojo como tal. Eso se ve es a través de un microscopio. Mira, por acá la arteriola chiquitita, ¿no? Por este masón, cobarde, por cierto, celestito, pues está casi gris, algo de tejido muscular en la túnica media, y repito, no va a haber aquí ya tejido elástico. Otras arteriolas, yo las reconozco porque pues la capa es un poco más gordita, si la comparas versus una vénula, que la capa es finita, es delgadita. Y la última arteriola, o sea, la capa ya final, la ramificación final, corresponde con la metaarteriola. Luego de la metaarteriola viene definitivamente ahora sí el sistema de los capilares.
Entonces, este cuadro resume esencialmente lo que se ha dicho hasta el momento. Están las arterias elásticas, las musculares, las pequeñas y las arteriolas, donde la última capa corresponde con la metaarteriola. Bien, habiendo definido entonces este temita de las arterias, podemos entonces ir a repasar y evaluar otro tipo de vasos, que corresponden entonces con los capilares. Entonces, los capilares son los vasos donde se da el intercambio metabólico gaseoso, entre otras cosas, entre la sangre y los tejidos. Entonces, estos son vasos que sí permiten mucho intercambio. Por eso es que es importante que nosotros viéramos esas clases tediosas al principio del curso, cuando hablábamos que si difusión, que si proteínas carrier, que si canales iónicos, que si endocitosis, que si exocitosis, que si los receptores, toda esa paja para algo al final del día sí sirve, ¿no? Y realmente no es paja. Lo que pasa es que sinceramente para mí es tedioso porque pues eso no se ve, ese es el problema. O sea, la biología molecular es abstracta. Yo una vez aprendí a usar ese término porque algo abstracto es algo que yo me tengo que imaginar, porque sinceramente no lo puedo ver, porque no lo puedo tocar, no es tangible, por lo tanto es algo que yo tengo que imaginarme cómo ocurre, y pues la biología molecular en este sentido es una ciencia bien abstracta, bien cruda. Por eso es que yo diría, sin temor a equivocarme, que es una ciencia bastante difícil de entender. Entonces, tenemos estos capilares, ¿ok? Que repito, nacen de la metaarteriola, que es la última rama de la parte arteriolar. Y eventualmente, cuando el capilar se acaba, se transforma en la vénula postcapilar. En la vénula postcapilar es que ocurre el fenómeno este de paso de leucocitos durante la inflamación, porque por un tema bastante lógico, en la vénula postcapilar, la velocidad del flujo sanguíneo es lo menor posible. Y lógicamente en este punto es donde será posible con mucha más facilidad que los leucocitos abandonen la circulación para poder entonces llegar hacia los correspondientes tejidos afectados. Los capilares son súper, súper, súper chiquititos, tan chiquititos que a través de ellos solamente va a caber a veces un eritrocito a la vez. Recordemos que el eritrocito, su medida va de 725, 735 micras, es para que tú veas lo chiquito, chiquito, chiquito que es un capilar. Bien, y aquí estas células que rodean este capilar, esto yo se lo pregunté a una compañera del grupo uno. Yo voy a conservar su identidad para evitar conflictos a futuro. Le pregunté cuáles son estas células que rodean el capilar y dice ella que sí, pero la verdad es que pues no supo contestar. Bueno, estos son los adipocitos, ¿no? Entonces, pues, son células fáciles de identificar y de recordar. Yo voy a asumir que estas cosas tú las estás manejando de las clases anteriores. O sea, no está tan difícil tampoco nada el asunto, ¿no? Bueno, por acá en esta imagen, como la metaarteriola se simplifica a un vaso más, mucho menos complejo, que es el capilar, que es donde ocurre entonces el intercambio gaseoso y eventualmente este se transforma a la vénula postcapilar, que es la que entonces lleva esa sangre venosa desoxigenada. Bien, hay varios tipos de capilares que se traducen eso en distintas tasas de intercambio metabólico. Son tres. Están los capilares continuos, los fenestrados, y están los capilares discontinuos o capilares tipo sinusoides. Bien, los capilares continuos son por lejos los más comunes. Ven en esta imagen cómo están los endotelios herméticamente sellados entre sí, porque tienen tight junctions bien desarrollados. O sea, está bien sellado esto, por lo tanto, eso permite un intercambio metabólico lo más regulado posible. ¿Okay? Por así decirlo, la tasa de intercambio es relativamente baja. ¿Okay? Tú encuentras esto en tejido conectivo, tejido nervioso, glándulas exocrinas, por ejemplo, y repito, son el tipo de capilar más común. Aquí los elementos pueden pasar
a través de transitosis. Transitosis quiere decir que pasan a través de las células endoteliales. El siguiente tipo de capilar es el fenestrado. ¿Ves que tiene unos huequitos? Como si fuera un colador. Estas son las famosas fenestras, ¿ok? Esas fenestras permiten un mayor paso de elementos entre compartimientos. El capilar fenestrado lo encontramos en órganos con una mayor tasa de intercambio metabólico, como el riñón, como el intestino y como algunas glándulas de tipo endocrinas, ¿ok? Entonces, pues, no sé por qué al grupo anterior yo le puse esta imagen y pues se rieron. O sea, cuánto yo me demoré en encontrar esta imagen que correspondería con un bloque ornamental, que pues los encontramos nosotros en ciertas casas y su función es que pues hagan las de una ventana. Bueno, este bloque ornamental tiene estos huequitos, ¿ok? Que se llaman fenestras. Por eso es que también diligentemente y atingentemente se le llama a esto bloque fenestrado, similar a lo que ocurre acá con el fenómeno este de los capilares estos con sus fenestraditos bien bonitos, ¿no? Bien, y el último es el capilar discontinuo. Este es el que permite la mayor tasa de intercambio de macromoléculas. Mira prácticamente cómo está todo abierto, todo discontinuo. Tiene grandes perforaciones, un montón de hendiduras que permite el máximo intercambio metabólico posible. ¿Dónde encontramos nosotros capilar discontinuo? Bueno, en los órganos linfoides, en la médula ósea, órganos linfáticos y compañía, y también en el hígado, que son sitios donde se requiere el máximo intercambio metabólico posible. Bien, los capilares tienen una célula más grande a veces que la rodea parcialmente. Esta célula se llama el pericito. El pericito es importante porque frente a la lesión endotelial, el pericito puede proliferar y reemplaza a los elementos que se perdieron durante la lesión vascular, tipo músculo liso, tipo endotelio, son células importantes en la reparación de la microvasculatura. Bien, vamos entonces con la parte venosa, ¿no? Entonces, las venas nacen desde la transición de los capilares y la primera vena que nosotros encontramos es la vénula postcapilar. La vénula postcapilar, desde el punto de vista morfológico, es idéntica o muy parecida a un capilar como tal, solamente que el pericito es un poco más grande. Si me preguntas a mí, si me pones un capilar y una vénula postcapilar, yo te diría, pues son lo mismo. O sea, cuando te digo que la diferenciación es extremadamente sutil, son prácticamente igualitas. Recordemos que esa vénula postcapilar o postterminal es donde ocurre el abandono de los leucocitos a los tejidos afectados durante la inflamación, porque reitero, es donde se da ese fenómeno de la menor velocidad de la sangre. Eventualmente las venas van convergiendo, forman a las vénulas colectoras y estas se unen y forman a las venas musculares. Ustedes esas venas musculares, como dice la palabra, que van a tener algo de túnica media, con dos o tres capitas de músculo liso. Las venas, al tener menos músculo liso, tienen menor tono vascular. Eso es cierto. La presión venosa es mucho menor a la presión arterial. Por eso es que la vena va a ser morfológicamente mucho más dilatada, va a tener un lumen con un gran diámetro, mucho más que la arteriola, y la pared es mucho más finita, porque reitero, no va a tener ese componente de músculo liso como tal. Aquí la venita, ¿no? Delgadita, finita, un poco más dilatada, mientras que la arteriolita, la capita es un poquito más gordita, es un poquito más gruesecilla. Bien, por acá nuevamente, la arteria la reconoces con bastante certeza gracias al fenómeno este de la lámina elástica interna y porque su capa de músculo liso es mucho más prominente. Mientras que la vena, la luz es mucho más dilatada y las capas que la rodean son mucho, mucho, mucho
menos prominentes, son mucho más finitas. Bien, y por acá considero que este esquema lo resume bastante bien. Está bonito, por cierto. Ves la arteria, tiene lámina elástica interna y la capa muscular es mucho más prominente y pues la túnica adventicia está presente, pero es menos prominente que la túnica media. Mientras que en la vena no hay fibras elásticas, no hay lámina elástica, hay algo de músculo liso, pero nunca tan prominente como la capa de tejido conectivo de la túnica adventicia. Nuevamente por acá, es entonces que la vena, el lumen suele ser más dilatado y la túnica adventicia suele ser más prominente, mientras que la arteria encontramos el zigzag de las láminas elásticas internas y la prominencia de la túnica media es lo que más llamaría aquí la atención. Por acá de bonus, algunas fibras nerviosas que se encuentran en este tejido adiposo. Bien. Eventualmente las venas van a converger y van entonces a transformarse en venas medianas, ¿ok? La función de las venas eventualmente va a ser llevar la sangre de vuelta al corazón. Recuerda que entran vía la aurícula derecha, ¿ok? La presión venosa en comparación con la presión arterial es mucho más baja. Por eso es que el retorno venoso es con bastante sentido lógico, mucho más difícil que si fuera una contraparte arterial. Entonces las venas retornan su sangre, por ejemplo, gracias a la compresión de los músculos esqueléticos, que entre comillas ordenan esa sangre venosa para que ella retorne hacia el corazón. También cuando tú haces actividad física, caminas, aunque sea, eso favorece mayor contracción de los músculos estos esqueléticos, lo que favorece mayor retorno venoso. Por eso que tú eres sedentario, no haces nada en todo el día, te la pasas sentado, se te pueden hinchar las piernas, porque el retorno venoso se dificulta, eso aumenta la presión hidrostática y eventualmente si no haces nada, se va a fugar el líquido hacia afuera de las venitas, se va a acumular y va a formar entonces ese edema, ¿ok? Entonces, como te dije, las venas, lo más característico es que la túnica adventicia es mucho más prominente porque tienen mucha cantidad de colágeno tipo 1. Bien, las grandes venas son las que ya pues acompañan a las arterias elásticas, siendo lógicamente la más prominente la vena cava. En estas grandes venas, la túnica íntima es bien desarrollada, si encontramos pues músculo liso con mucha más presencia que en venas más chiquititas, y lo que sí llama más la atención es la túnica adventicia que es mucho, mucho, mucho más prominente. En estas venas encontramos estos pliegues que se proyectan hacia el lumen. Son las válvulas venosas que están constituidas por endotelio y tejido fibroelástico. La válvula venosa es necesaria para favorecer el retorno venoso en contra de la gravedad. Entonces, en las grandes venas, como te dije, principalmente la vena cava, ciertamente encontramos algo de fibras elásticas. Repito, pero nunca con un nivel tan organizado ni con tanta presencia como lo encontrarías en su contraparte venosa. Por eso que yo te pregunto si es posible encontrar fibras elásticas en las venas más grandes. La respuesta sería sin dudarlo sí, principalmente hacia la vena cava. Ciertamente en las venas más chiquititas eso no ocurre, pero en las venas más prominentes ese fenómeno sí está bien descrito. Nuevamente por acá en estas venitas, ves estos tejidos delgaditos, estos hilitos que están en el lumen. Esas son las válvulas venosas, que repito, son necesarias para favorecer el retorno venoso en contra de la gravedad. Bien, entonces esta triste resume lo que hemos visto nosotros. Tenemos las vénulas postcapilares, las venas pequeñas, las medianas y las grandes venas. Después te revisas esto, tienes alguna duda de cómo diferenciar una entre la otra. Bien, y ahora sí, para finalizar esto,
vamos a ver un poquito de los vasos linfáticos. Los pobres vasos linfáticos siempre son olvidados, siempre son mínimo, no son tan importantes, siempre son rechazados del resto de los vasitos. Siempre hablamos de las arterias, que si las venas, y los pobres linfáticos siempre quedan rechazados en el olvido. Y ciertamente son vasos importantes. ¿Por qué? Porque, repito, constantemente nuestras presiones hemodinámicas se van alterando, se desbalancean. Constantemente hay alteración en el equilibrio entre la presión hidrostática y la presión osmótica. Y entonces se fuga algo de líquido al tejido intersticial. Y ese líquido es drenado gracias a el sistema linfático. Si no fuera por el sistema linfático, todo ese líquido se acumularía y entonces inevitablemente se forman los edemas. El sistema linfático no debe tener eritrocitos y pues tampoco deberá tener leucocitos. Uno que otro maybe, pero no deberá tener. Los linfáticos son vasos bien simples, ¿ok? Tienen un heterocintai junctions y una lámina basal con bastantes fugas que es discontinua. Todo eso permite que se pueda movilizar una gran cantidad de fluido que debe ser drenado de estos tejidos conectivos intersticiales. Eventualmente los linfáticos convergen en los vasos más grandes, que son el ducto torácico y el ducto linfático derecho, y este conecta con las grandes venas, y ahí entonces se vacía ese exceso de fluido, ¿ok? Fluido que se puede acumular, repito, en los tejidos intersticiales. Morfológicamente, el linfático está constituido de un endotelio bien simple, sin tight junctions, bien discontinuo, bien separado, y una lámina basal que permite bastantes fugas. Eso permite drenar todo ese fluido intersticial. Y recuerda, aquí no es encontrar nada de eritrocitos. Creo que es la última ya. Listo, pues, cuando tengan chance, revisan esto y si ustedes tienen dudas o comentarios, pues, con toda confianza me lo hacen llegar. Después de todo eso es mi trabajo. Bien, chao, hasta luego.